Buenas noches, hoy expondremos el tema de edema de pulmón no cardiogénico y mal de altura. Los integrantes del grupo son Arimes Valeria Choque Macías, Paula Andrea Salazar Manrique y mi persona Juan Diego Cusipaucar Cárdenas. En cuanto a esta exposición, abarcaremos primero una pequeña definición de edema pulmonar, luego en cuanto al edema pulmonar no cardiogénico, abarcaremos su definición, mecanismos fisiopatológicos, la disminución de la presión en los alvéolos y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto al mal de altura, abarcaremos su definición, mecanismos, fisiopatología y su prevalencia y terminaremos la exposición con algunas conclusiones. Bueno, ahora en cuanto a qué cosa es un edema pulmonar, este va a ocurrir básicamente cuando hay algún líquido que se está filtrando en el pulmón y este se está filtrando más rápido de lo que podría ser removido, causando alteraciones importantes de intercambio gaseoso. En cuanto al edema pulmonar no cardiogénico, esto va a constar de la aparición rápida de un edema pulmonar o de un edema en los alvéolos pulmonares por diferentes causas que van a incrementar la presión capilar pulmonar. Entre estas diferentes causas o mecanismos fisiopatológicos tenemos cuatro principalmente. Primero, el incremento de la permeabilidad vascular, ya sea causado por inflamaciones, por infecciones, por hipoxia alveolar o por el síndrome de distrés o de dificultad respiratoria aguda. El segundo mecanismo sería el incremento de la presión oncótica y de la presión hidrostática, causado ya sea por alguna hipoproteinemia o por transfusiones excesivas. En tercer lugar, insuficiencia linfática, que puede ser causada por acumulación tanto de líquidos o de proteínas. Y finalmente, y el mecanismo más común, es la disminución de la presión en los alvéolos, que este último puede ocurrir luego de la eliminación rápida de un derrame pleural, así como por la obstrucción de las vías respiratorias superiores. Esto último causado por una parálisis laringea, por algún colapso traqueal, por el síndrome braquicefálico, incluso por alguna intubación o por alguna broncoscopía mal realizada. Ahora, en cuanto a lo que es el síndrome de dificultad o de distrés respiratorio agudo, esto es importante tenerlo en cuenta al momento del desarrollo de un edema pulmonar no cardiogénico, ya que se va a basar en un daño grave del parénquima pulmonar que va a conllevar a trastornos de la permeabilidad tanto del epitelio como del endotelio. Bien, ahora hablando del mal de altura, principalmente mencionando la definición, el edema pulmonar de gran altitud viene a ser una condición médica potencialmente mortal, ya que ocasiona la mayor parte de muertes relacionadas a las enfermedades de gran altura, ¿no? Esta se presenta en dos formas. La primera en habitantes no aclimatados previamente, de tierras bajas que ascienden rápidamente, y la segunda en residentes de la altura que retornan de un nivel más bajo de altura y que también es conocida como edema agudo de pulmón de altura de reentrada. Este se da mayormente en varones jóvenes, ¿no? Bien, ahora hablando de sus mecanismos, este sucede cuando los sensores de oxígeno de los pulmones detectan la caída de tensión de oxígeno alveolar y genera una vasoconstricción pulmonar hipóxica heterogénea que va a exponer a los capilares pulmonares a alta presión con daño de sus paredes, lo cual lleva a una fuga capilar con presencia de proteínas y eritrocitos en los alvéolos, ¿no? Además de ello, los sensores de oxígeno ubicados en la vasculatura pulmonar detectan la caída de la tensión de oxígeno alveolar y luego conducen a la vasoconstricción de las arterias pulmonares pequeñas y también venas pulmonares, ¿no? Lo que sucede luego es que la respuesta de células del músculo liso reacciona a hipoxia aguda e inicia la inhibición de los canales de potasio que van a ser dependientes de voltaje, de la despolarización de la membrana y también de la entrada de calcio a través de los canales de calcio de tipo L, ¿no? Y bueno, por último mencionar que también existen dos posibles mecanismos que conducen a una presión capilar pulmonar elevada. El primero, que es una distribución heterogénea del flujo sanguíneo pulmonar, lo que va a causar una sobreperfusión regional de los capilares, ¿no? Y el segundo es una constricción hipóxica que se produce a nivel de las venas pulmonares. Ya. Ahora, continuando con la fisiopatología del mal de altura, tenemos que aumentar el oxígeno en nuestro cuerpo para tener una resistencia a la hipoxia que se va a presentar por la altura. Ahora, esto se va a producir por la sensibilidad del seno carotidio, que va a aumentar las ventilaciones por minuto, produciendo así una alcalosis respiratoria, que nos va a disminuir la presión parcial de CO2 y va a aumentar la presión parcial de oxígeno. Quiere decir que vamos a botar más CO2 en cada inspiración y vamos a incrementar la cantidad de oxígeno por cada inspiración. Ahora, con respecto a la eritropoyetina que se va a generar en nuestro cuerpo, pues va a aumentar y asimismo va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos y así va a aumentar la cantidad de hemoglobina para poder transportar más oxígeno y más rápido en nuestro cuerpo. Esto va a aumentar la hipertensión vascular y nos va a ayudar a una mejor donación de oxígeno en nuestros tejidos hipóxicos, ¿no? Ahora, en casos contrarios, cuando hay menos presión parcial de oxígeno, se activan los impulsos nerviosos simpáticos y van a aumentar la presión sanguínea. Asimismo, la frecuencia cardíaca y aumentan la hipertensión arterial, que sería una hipertensión arterial agravada. Ahora, con respecto a la prevalencia del edema, es de acuerdo al ejercicio intenso realizado, la velocidad de ascenso, la altura final a la que lleguemos y más prevalente en hombres.
Ahora, con respecto a las conclusiones, tenemos de que el mal de altura se va a presentar por la falta de presión de oxígeno, se va a desarrollar una aclimatación para poder llevar la hipoxia en el mal de altura, y en el edema de pulmón no cardiogénico, lo primero que va a aparecer va a ser la falta de presión en alveolos. Eso sería todo, gracias.